Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de esta serie de videos y podcasts de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, donde estaremos tocando temas de interés actual, evidencia en medicina y sobre todo para cuestiones útiles para la práctica clínica del médico interno. Hoy seré su anfitrión nuevamente, soy el doctor Jesús Falcón, y en esta ocasión nos acompaña una amiga, la doctora Laura Cantero. La doctora Laura es especialista en medicina interna también y especialista en oncología clínica. Es actual presidenta de la Sociedad Paraguaya de Oncología Clínica. Doctora Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctor Jesús. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tener una conexión así con la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Un gusto tenerte acá, doctora. Gracias. Algo tradicional que nosotros hacemos para descontracturarnos un poco en las entrevistas, preguntarle a nuestro invitado qué hace fuera del tiempo que no es médico, qué cosas le gustan, a qué se dedica, eh, cuál es su hobby. Contanos un poco algo de vos, doctor. Bueno, en titulares yo pondría que mi hobby principal es viajar. Me encanta viajar porque me encanta conocer cosas diferentes y cuanto más diferente, mejor. Una cultura totalmente distinta a la nuestra me apasiona conocer. Y luego me considero una persona simple, normal. Me gusta ir al campo los fines de semana. Tenemos una casita de campo. Entonces, estar allá, estar con mis mascotas, es lo que hago. Leer y, obviamente, leer de medicina y también algún que otro libro de relax. Eh, Viajar, vida de campo, mascotas, seguro eso va acompañado por vino, cosas. Por supuesto, doctor. Según las recomendaciones clínicas, por Sí. supuesto. Genial. Bien, el tema que nos tiene el día de hoy aquí es el tema de la actualidad, que coincide con el mes. Estamos en octubre, denominado Octubre Rosa, y relacionado a lo que vamos a hablar es sobre el cáncer de mama. Entonces, vamos a tener una serie de preguntas para la doctora Laura, a ver si puede dilucidar algunos puntos en relación a esta enfermedad. Y sin más preámbulo, doctora, vamos a entrar ya un poquito en el tema. Y quisiera iniciar preguntándote cuáles son los cánceres más frecuentes en Paraguay y si se está viendo que esto realmente va en aumento y qué lugar ocuparía el cáncer de mama específicamente dentro de estas neoplasias organosólicas. Ya. Bueno, en relación a las incidencias, en la mujer tenemos en primer lugar el cáncer de mama, luego está el cáncer uterino, que es un problema de salud pública gigantesco. Luego están los cánceres colorectales. Y en el varón, primero está el cáncer de próstata, luego el de pulmón y luego también el cáncer colorectal. Y en relación al cáncer de mama, que tiene su principal incidencia en la mujer, por supuesto, hay mucho que conversar, hay mucho que hacer. Aprovechemos este mes de octubre rosa que nos reúne a todos a hablar de cáncer de mama. Cambió radicalmente todo lo que es oncología, todo lo que es diagnóstico y tratamiento, así que hay mucho que conversar. Muy bien, doctora. Pero como toda patología, como toda entidad, como todos los cánceres, asumiría yo que hay algunos factores de riesgo para desarrollar específicamente cáncer de mama. Sí que nos podría contar por lo menos 4 o 5 para que nosotros lo tengamos en mente y procedamos después a hacer un screening más exhaustivo también en nuestra práctica. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo para padecer cáncer de mama? Ok. Clasificamos los factores de riesgo en aquellos que pueden ser modificables y no modificables. Los no modificables principalmente constituye el factor hereditario, pero el factor hereditario genético. Es decir, cuando en una línea familiar se detecta genes específicos que están alterados, lo que le llamamos cáncer de mama hereditario, entonces la descendencia tiene una alta chance de desarrollar cáncer de mama y otros cánceres.
Luego están aquellos que pueden ser modificados, están relacionados así al igual que las enfermedades cardiovasculares por lo general, relacionados al sedentarismo, a la alimentación, en el caso de cáncer de mama, el uso de terapia de reemplazo hormonal, si alguna vez recibió alguna radioterapia en la región del tórax, en la niñez, en la adolescencia, debido a otros tipos de cánceres, esos pueden predisponer. Lo más importante es recordar que el 95% de los cánceres de mama no son hereditarios, o sea, se puede presentar en cualquier mujer. Y ahí de nuevo establecemos riesgos de incidencia o de aparición y vamos estableciendo de acuerdo a si una mujer tiene una prima, una madre, una tía, cuántas tías, cuántas primas desarrollaron cáncer de mama, podemos establecer cierto riesgo y a partir de ahí vamos pidiendo los estudios de diagnóstico. Muy bien. ¿Se manifiesta por algún síntoma específico del cáncer de mama? Al igual que la mayoría de los cánceres, se manifiesta pero tarde. Es decir, cuando tiene 1 milímetro, 2 milímetros, no molesta, absolutamente puede no tener ninguna manifestación, de hecho es por lo general. Y ya más avanzado se presenta por lo general como un nódulo palpable. Que eso sí, la mujer que hace un autoexamen o que tiene un programa de visitas médicas anuales puede detectarlo y aún así ya lo detecta de una manera un poco avanzada. Por eso que tenemos que hacer la detección precoz, que es con métodos de diagnóstico. Entonces, definitivamente, si se encuentra un nódulo palpable en la masa, galactorrea o sea, piel de naranja y compañía, ya definitivamente llegamos tarde al diagnóstico. Exacto. Y en relación a los tipos de cáncer, hablando ya un poco histológicamente, eh, ¿cuáles son los tipos más frecuentes y cómo se determina básicamente para darle el nombre, por decirle, ductal, SINAC o... Ya, bueno, esto en realidad era más útil antes, la histología en sí, de dónde se origina el cáncer de mama. Se origina en la glándula propiamente o en los ductos. Entonces tenemos, si es del ducto, un carcinoma ductal. Si es en la glándula mamaria, un carcinoma lobulillar. Esto, a medida que avanzamos en genética, en todo lo que es biología molecular, fue cambiando y ahora nos interesa mucho más la biología del tumor, el subtipo de tumor. Es decir, podemos tener un cáncer lobulillar que pueda ser más o menos agresivo y un cáncer ductal más o menos agresivo. A fines prácticos, lo que importa es la biología del tumor, identificar de otra manera qué subtipos de cánceres pueden ser menos agresivos o más agresivos. Eh, vamos a entrar un poco en la parte más importante, creo yo, en la charla. Y hablamos de detección temprana. ¿Cómo es este proceso de búsqueda, de screening, pesquisa de cáncer de mama? En relación a la edad, con qué métodos, cuándo ecografía, cuándo mamografía, cuándo resonancia. Si podés ayudar un poco a dilucidar esos puntos que pueden ser útiles para nosotros cuando tenemos pacientes enfrente nuestro para saber, instruir por lo menos para ir a un mastólogo o estimularle a ese autoexamen mamario constantemente. Claro. Sí. Está establecido, de acuerdo a diferentes guías de estudios en distintos países, y la que más se adopta es la de utilizar la mamografía como el gold estándar de diagnóstico precoz del cáncer de mama. Todavía sigue siendo la mamografía la ideal, la más efectiva. Se indica a partir de los 40 años en general, pero como también veníamos conversando, que tenemos que apuntar en realidad a algo mucho más general, algo educativo y a un cambio en todo el sistema
de que, por ejemplo, todos tengamos nuestro médico de cabecera, nuestro médico clínico que nos conozca de los 18, 20 años, que nos inculque al autoexamen, porque finalmente es conocerse a uno mismo, conocer su propia mama e ir identificando todos los cambios que surgen, que sufre a lo largo del mes, y ahí poder identificar si hay alguna cosa rara que va apareciendo y poder acudir de una manera más temprana. Entonces, la idea es que anualmente, por ejemplo, una paciente consulte, el médico vea o el clínico pueda preguntar, ¿hay antecedentes en la familia? ¿Hay alguna molestia que tenga? ¿Sabe hacer su autoexamen de mama? Y de por ahí surge, tengo una prima con cáncer de mama y 2 tías con cáncer de mama. Entonces, automáticamente, con esa simple pregunta, un médico general puede derivarle a un mastólogo, a una chica de 22 años, que normalmente bajo el screening normal no va a estar todavía en vista o como un target. Y a partir de ahí, por lo general, es el mastólogo el que hace una discriminación de acuerdo al riesgo que vaya encontrando para hacer una simple ecografía o una mamografía a una edad temprana, o en casos de tener algunas determinaciones genéticas, como ser por ejemplo la alteración del BRCA, en esos casos se indica incluso una resonancia. Todo eso es importante. Entonces, finalmente, si bien tenemos bien establecido que a partir de los 40 tiene un riesgo intermedio de padecer cáncer de mama, vamos a decir 40 años, mamografía. Pero exhaustivamente y más profundamente y queriendo tener otro impacto en salud pública, debería ir desde la edad temprana, 18 o 20 años, la consulta y el seguimiento. Entonces, no solamente va a depender de la edad, sino la carga de riesgo eventualmente para alguien menor de 40 años. No necesariamente hacer una ecografía, sino ir directamente a una mamografía. Correcto, es así. Bueno, entonces, una vez hecho este screening, se encuentra una paciente de riesgo, eventualmente se llega a un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cuáles son los siguientes pasos que uno da cuando encuentra un nódulo sospechoso, pues, de acuerdo a la evaluación ecográfica o por la mamografía? Asumo que eso va después a una punción. Y si eso ya da que es un cáncer, ¿cuáles son los siguientes pasos diagnósticos a seguir para darle el nombre completo a la entidad a la cual no estamos enterando? Ya. Una vez que exista alta sospecha ecográfica o mamográfica o que vaya a una resonancia, se pasa a lo que es la punción diagnóstica. Recién a partir de ahí hablamos de cáncer. Por más de que en una mamografía tengamos altísima sospecha, por supuesto, en oncología hablamos de cáncer a partir del diagnóstico histológico, que es lo que se hace con una punción. El estándar es hacer una punción con aguja gruesa. Ya cambió, como era hace 20 años, hacer un diagnóstico con una punción con aguja fina. ¿Por qué? Porque necesitamos tejido para estudiarle mejor al tumor. Entonces, diagnosticamos histológicamente un cáncer ductal, que hoy día se llama un cáncer de tipo no especial, y un cáncer lobulillar, y luego estudiamos a ese tumor. ¿Qué buscamos? Unas proteínas que se estudiaron previamente y que se conocen que puedan tener un impacto diagnóstico, pronóstico y de tratamiento. ¿Qué buscamos? Los receptores hormonales. Buscamos una proteína que es receptor de estrógeno, otra que es de progesterona y otra proteína que se llama HER2/neu, que es un receptor de membrana, que está alterado en un 20% aproximadamente de cáncer de mama, que tiene totalmente otra evolución y le confiere el nombre de cáncer de mama HER positivo. En este punto voy a mencionar de que existen hoy día aceptados 3 subtipos de cáncer de mama. El cáncer de mama HER positivo, que está alrededor de 18-20%, el cáncer de mama luminal o respondedor a hormonas o hormonal también se le llama,
¿Por qué? Porque tiene los receptores de estrógeno y progesterona positivos y la otra proteína HER tiene negativa. Constituye 70% aproximadamente de todos los cánceres de mama. Y luego la tercera entidad, que se llama triple negativo, porque le estudiamos al receptor de estrógeno, que es negativo, el de progesterona, que es negativo, y el HER2-neo, que es negativo. Entonces, 3 proteínas estudiadas, triple negativo. Estas 3 entidades tienen evolución diferente, tienen pronóstico diferente, y lo que es más esperanzador, diría yo, es que, por ejemplo, el cáncer de mama HER positivo, que se descubrió hace 26 años, esa proteína, le confería un malísimo pronóstico a ese subgrupo de pacientes, 18-20% HER positivo. Tenía HER positivo, era decir, era el de peor pronóstico. Sin embargo, con todo lo que se desarrolló en investigación, hoy tenemos tercera y cuarta generación de medicamentos que bloquean a ese HER2. Y de ser el de peor pronóstico, hoy día ocupa un riesgo intermedio en pronóstico a largo plazo. Y lo que es más, se está observando un subgrupo nuevamente dentro del HER2 que no estamos teniendo recaída incluso por encima de 20 años. Datos realmente interesantes. Estos receptores también los encuentran a través de qué estudio. ¿Inmunohistoquímica sería? Sí, por lo general es inmunohistoquímica, sobre todo el receptor de estrógeno, progesterona, y el HER2 también se puede estudiar por inmunohistoquímica. Está totalmente estandarizado con qué método estudiar, son bastante seguros, fidedignos, y de repente si hay alguna duda se pasa a otro método diagnóstico que es el SISH o el FISH, que es mucho más seguro. Entonces, el diagnóstico por función, pasamos a inmunohistoquímica para tratar de encontrar estos receptores por FISH. ¿A qué otros estudios se somete esta paciente durante este proceso? Ok, esta es la parte diagnóstica y ahora ya tenemos el nombre del cáncer de mama. Cáncer de mama HER positivo, por ejemplo. Después a esto le sigue la estadificación, que consiste en evaluar la extensión de esa enfermedad. De la mama, si fue a los ganglios, que eso, bueno, lo vemos en mamografía, ecografía, el examen físico, y ya después estudiar los órganos distantes para ver si tiene o no metástasis. Evaluamos con una estandarizado está la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste en 2 subtipos, el triple negativo y el HER2. Utilizamos también el de cráneo por la alta incidencia de metástasis encefálicas que tienen, y complementamos con la centellografía ósea, que es para investigar metástasis ósea. Entonces allí tenemos el subtipo de la enfermedad con la extensión completa de la enfermedad, utilizando entonces una fusión de lo que es el TNM tradicional, tumor, ganglios, metástasis, y la biología del tumor. Decimos entonces que puede ser un cáncer de mama HER positivo con un tumor de 3 centímetros, T2, con N positivo y con metástasis o no a distancia. A partir de ahí, y por supuesto evaluando la condición clínica del paciente, vamos a establecer el tratamiento. Muy bien. Como cada vez vamos entrando más a lo que es esta medicina de precisión para dispararle directo o intentar por lo menos disparar directo al blanco, se han escuchado algunos métodos para seguir estudiando estos cánceres de mama, sobre todo en cuanto al perfil genético. Bien. Por decirlo de una manera, ya tenemos el nombre del apellido, queremos el apodo y queremos saber de qué club es este cáncer. ¿Qué significa este perfil genético? Hemos escuchado de métodos tipo Oncotype y compañía. Tengo entendido que tiene un costo bastante oneroso. Hasta el momento desconozco si se lo realiza en el país. Si podría dar alguna información en relación a este perfil genético. Ok, bueno, tenemos que ubicarnos en esta paciente que ya hicimos el diagnóstico
biológico y también el de la extensión. Tiene mucho que ver porque a partir del estadio y el perfil podemos tener diferentes situaciones. Estos test genéticos se usan en ciertos subtipos y en ciertas etapas específicas. Por ejemplo, el que mencionaste, Oncotype y MammaPrim, se utiliza en el subtipo de cáncer luminal, que son aquellos que tienen receptor de estrógeno, progesterona positiva y HER negativo, y en estadios iniciales, es decir, aquellos que no hicieron metástasis aún y que caen en un punto donde nosotros tenemos que decidir si utilizar o no una quimioterapia. Y esto es muy interesante porque desde el 2018 la práctica en oncología cambió radicalmente en relación a la quimioterapia en este subgrupo de pacientes. Gracias a un estudio que se desarrolló y que utilizó el Oncotype, podemos estudiarle mejor a este subgrupo de pacientes y decir, ¿realmente necesitan o no quimioterapia? ¿Se benefician o no con la quimioterapia? Entonces, utilizaron este método de estudio que se llama Oncotype, que consiste en estudiar 21 genes de alta prevalencia en el cáncer de mama. Y de acuerdo a ese mosaico de genes, uno puede decir riesgo intermedio o un riesgo bajo. ¿Se beneficia o no con quimioterapia? Y después de ese estudio se evaluó que en realidad el 70% de las mujeres a quienes dábamos quimioterapia simplemente por tamaño tumoral o por compromiso ganglionar no necesitaban quimioterapia. Es decir, de 100 mujeres, 70 tenían que dejar de hacer quimioterapia. O sea, la utilidad es muy grande, porque la quimioterapia, todos sabemos, aparte del cuco, del peso, el tabú que tiene, por supuesto que puede tener consecuencias sobre la salud. Y es un cambio radical el que se dio. Lastimosamente tiene un costo muy elevado. No se realiza en el país. Hasta el momento son plataformas genómicas que se realizan con la marca, ¿verdad? En un laboratorio específico en Estados Unidos y todo se deriva hasta ahí. Está alrededor de los $3.500. Sí ofrecemos a aquellas pacientes explicando bien cuál es el beneficio, cuál no, qué hacemos en caso de que no tengamos, qué hacemos en caso de que no se pueda pagar un Oncotype, hacemos quimioterapia a ciegas o dejamos de hacer quimioterapia también a ciegas. Es importante conversar con el paciente, conocer todos los riesgos, los beneficios y bueno, decidir en conjunto. Excelente. Existe una palabra clave, la medicina de decisiones compartidas Total. con el paciente. Bueno, yendo un poco afuera. Okay. En algún momento habremos escuchado de Angelina Jolie se extirpó las mamas porque tenía riesgo de padecer cáncer de mama. Conversábamos hace un rato en relación al perfil genético, pero ¿hay algún estudio, creo que lo mencionaste en algún punto de la charla, que yo pueda hacer para decir que tengo posibilidad de desarrollar cáncer de mama en el futuro? Y si por ahí me sale positivo, bueno, ¿cuál es el camino? Claro. Hablábamos que el 95% de los cánceres esporádicos, es decir, al azar le va a tocar a cualquiera. El 5 al 10% se cataloga como cáncer de mama hereditario. Dentro de ese 5 a 10%, de nuevo, un 90% está ligado a los genes BRCA1, BRCA2. Le llamamos coloquialmente así, en realidad BRCA1 y 2. Entonces, con alta penetrancia, estos genes tienen alta penetrancia, es decir, que si alguien es portador de una mutación de estos genes, su descendencia tiene altísima chance de desarrollar cáncer de mama, de ovario y de incluso otro tipo de cánceres. En la mujer, en el varón. ¿Qué hacemos? ¿En quiénes buscamos? ¿A quiénes le pedimos un test de mutación BRCA? Esto bastante se amplió también. Antes teníamos que tener una fuerte ascendencia o fuerte historial de cáncer de mama en la familia. Hoy día, por regla, todas las mujeres que desarrollan cáncer de mama con menos de 50 años
tienen una indicación de hacer test genético BRCA. Y no solo por conocer el estado mutacional y saber si puede heredar o no, porque ya es una enferma, ¿no? Sino también porque tenemos tratamiento para ofrecer tratamiento específico en el subtipo de cáncer de mama BRCA positivo. También es muy importante. Ahora, volviendo a cómo discriminar, recordar que es solo el 5 al 10%, que en líneas generales tiene que ser aquellas mujeres que desarrollaron cáncer de mama 50 para abajo, sin excepción, y por supuesto aquellas que tienen alta carga en la familia. O que sean muy jovencitas, que pueden ser también caso índice. Bien. Hablamos un poco de del mapeo genético en general, pero ¿qué pasa con los marcadores tumorales habituales que nosotros tenemos acá? Creo que tenemos la muy mala costumbre de usarlo, avanzarlo, o sea, de manera indiscriminada como screening de cualquier cáncer. ¿Cuál es el lugar de los marcadores tumorales en el cáncer de mama? En el cáncer de mama, y aprovecho para extender, porque en realidad todos los marcadores tumorales, a excepción del PSA, no se utilizan en un screening, se utilizan para el seguimiento del estado de la enfermedad. Y no siempre es así de directo. Es decir, en cáncer de mama utilizamos el CEA y el 15-3, pero es útil cuando de inicio estuvo alto. Podemos tener totalmente normal y nunca ser útil. No se indica para un screening, es un problema grande, genera mucha ansiedad cuando de repente tenemos un 15-3 elevado y llega a oncología el paciente con un CA15-3 de por ahí de 50 y no nos deja otra opción que empezar a hacer todo el chequeo oncológico que tenemos que someterle a ese paciente. Minimizamos a veces el impacto psicológico en los pacientes y esto sí genera mucha ansiedad. Y muchas veces cuando un estudio, buscando a raíz de un marcador un poco elevado, empezamos a pedir más estudios y más estudios, que de nuevo pueden venir falsos positivos, falsos negativos, es mucho lo que estamos haciendo erróneamente. Súper. Entonces, ir abandonando un poco esta idea de pedir marcadores tumorales para screening de cáncer de mama como primer test diagnóstico. Ese sería el mensaje. El mensaje claro y contundente es abandonar esa práctica y antes que eso es, retomar el examen físico y pedir una mamografía. Que por supuesto en un paciente internado, por ejemplo, que está bajo los cuidados del internista, es recapitular y hacer, tiene un Papá Nicolau, tiene una mamografía, eso tendría que ser básico como el electrocardiograma. Bien. Ya dimos un pantallazo en relación a la histología, los marcadores, el proceso diagnóstico continúa. Cuando se le puso nombre, apellido, apoyo, de qué club es. ¿Cómo asumo que en base a eso ustedes optan al tratamiento? Pues, ¿cuáles son estos pilares de tratamiento? De luego no vamos a entrar en detalle porque seguramente eso va a depender de los marcadores aquí, calquimio, sino básicamente cuánto cirugía, qué significa este ganglio centinela positivo, cómo va esta cuestión de anticuerpos monoclonales u otras drogas. A grandes rasgos, ¿qué nos puede decir del tratamiento global del cáncer de mama? ¿Cuántos son pilares? Bueno, antes del pilar voy a mencionar nuestro eslogan en oncología, el manejo multidisciplinario del cáncer, que en oncología sobre todo se ve. Si bien la medicina tiene que ser multidisciplinaria, sobre todo porque finalmente es un solo cuerpo que nos dividimos entre especialistas, en realidad oncología es transversal y necesitamos del cirujano, del oncólogo clínico, del radioterapeuta, del patólogo, que inicialmente tienen que estar en la planificación de un tratamiento oncológico. Ahora, como enfermedad en sí, los pilares del tratamiento son, de nuevo, la cirugía, el
el tratamiento médico del que se ocupa hoy día el oncólogo clínico, que de nuevo hacemos una distinción. Ahí entra la quimioterapia, la hormonoterapia, los tratamientos biológicos que incluyen los anticuerpos monoclonales, que hoy día están muy avanzados. Y más felizmente puedo hablar también de lo que es la inmunoterapia en el cáncer de mama, que es una nueva ventana muy esperanzadora en cáncer. Y luego tenemos a la radioterapia. Esos son los tres pilares fundamentales, o sea, principales, perdón, en el manejo del cáncer de mama. Cada cáncer, de acuerdo al subtipo y extensión, se va identificando y diciendo, bueno, ¿hacemos primero cirugía o hacemos primero quimioterapia? ¿Hacemos tratamiento biológico? ¿Hacemos inmunoterapia primero hoy día y luego pasamos a la cirugía? Luego evaluamos la respuesta que hay de lo que hicimos antes, ¿verdad? Eso se evalúa en la patología y de acuerdo al resultado que tenemos en la patología, podemos de nuevo diverger en hacer tratamiento A o tratamiento B. O sea, hay muchas cosas que desmenuzar, mucho que hacer y lo que hay que identificar es que un cáncer de mama HER positivo, que yo estoy hablando ya de un subtipo, no es igual a otro cáncer de mama HER positivo. No hay que priorizar, también es un momento apropiado para decir no tiene cáncer, no vale la pena invertir tanto, porque muchas veces se escucha eso entre colegas, gastan todo el presupuesto de la nación, por decir. Sin embargo, como mencioné hace rato, historias se cambiaron y tenemos pacientes que realmente sobreviven muchísimo tiempo. Las intenciones de tratamiento de entrada siempre son curativas o se apela a otro objetivo también. Sí. Sí. ¿Hacia qué apuntan eso Sí. cuando se decide iniciar un tratamiento? Fundamentalmente es de acuerdo a la extensión de la enfermedad. Cuando la enfermedad no está extendida, nosotros le llamamos y apuntamos y abocamos todo el esfuerzo a hacer un tratamiento curativo. Ahí hacemos el máximo esfuerzo de hacer todo lo que pueda aportar en mínimo porcentaje, inclusive aportamos porque ese es el momento de hacer bien la cirugía, de hacer bien el diagnóstico, de operar en tiempo y forma, de reanudar el tratamiento post cirugía en tiempo y forma con las drogas adecuadas, con la calidad adecuada. En ese momento nos jugamos todo y ese es el tratamiento con intención curativa. Luego está el otro set, que es la enfermedad, que incluye la enfermedad diseminada, la enfermedad metastásica. Y si bien tenemos medicamentos modernos, tenemos muchísimos estudios clínicos, muchas cosas esperanzadoras, nuestra visión ahí ya no es solamente, ay, voy a dar lo mejor de esta droga, o yo tengo lo mejor para darle. No, la visión ahí empieza a ser la calidad de vida del paciente. Y algo que mencionaste hace rato, las decisiones compartidas. Es fundamental que el oncólogo le explique en términos sencillos al paciente cuál es el pronóstico, cuál es la situación, hasta dónde podemos llegar con un tratamiento y decidir de manera conjunta. Porque muchas veces puede haber ideas distorsionadas de creer que uno se puede curar, de someterse, por ejemplo, a un tratamiento con efectos tóxicos importantes, que en realidad uno dice se pasa más con su neutropenia febril en la urgencia, internado, versus quedar en la casa, tener una calidad de vida mucho más digna con los familiares y quizás restar en pronóstico un porcentaje muy bajo. Es decir, no es mucho lo que uno gana con ciertas medicaciones en el SET, en este subgrupo de pacientes con metástasis. Pero tampoco mezclar de que todo lo que es metastásico ya no sirve o es en vano. Hay que recordar que también hay subgrupos con enfermedad metastásica que van a sobrevivir muchísimo tiempo con buena calidad de vida. Saber. De nuevo se cumple, creo que una de las premisas de la medicina actual, no siempre más es mejor. Correcto. Entonces, hay que saber también optar por qué caminos les. Bueno, seguramente se preguntarán
¿qué hace un internista, un clínico hablando del cáncer? Y justamente, doctora, la invitamos a esta charla, aparte de ser octubre rosa, porque consideramos desde nuestra especialidad que somos nosotros la punta de lanza en el sistema sanitario, en la atención de las personas con necesidades en su salud. Entonces, necesariamente debemos conocer algunos detalles que pueden sernos importantes. En este punto te tengo que preguntar, ¿cuál, desde tu punto de vista oncológico, cuál crees que es el lugar que ocupa el médico internista, el médico clínico, en este proceso de diagnóstico y tratamiento de las mujeres que tienen Alzheimer? Eso, ¿en qué te podemos ayudar nosotros? Ok, lo planteo así. Hoy día en el país pienso que está un poco distorsionado el manejo, como quedando el oncólogo como el médico principal de un paciente oncológico. Que uno dirá, pero lógico. Sin embargo, en un sistema bien organizado, todavía el médico internista, el médico clínico, es el médico principal de ese paciente, que le deriva a su paciente a un especialista que tiene cáncer, pero luego siempre está retornando con el médico de cabecera. En otros sistemas de salud, de hecho, uno que conoce, teníamos que referirle al médico tratante de que habíamos terminado su sesión de quimioterapia, que estos son los efectos adversos esperables, y era una nota atenta a su médico de cabecera refiriéndole de nuevo al paciente. Lastimosamente en el país no tenemos ese sistema o no tenemos todo el apoyo que tenemos que tener también en los hospitales y queda bajo nuestros cuidados muchas veces. Pienso que no están muy bien cuidados cuando queda solo con el oncólogo. ¿Por qué? Porque estamos, como todos, sobrepasados de pacientes, sobrepasados en el sistema de salud. Muchas veces no tenemos tiempo de explicar todos los efectos adversos. Hay veces que tenemos que dar 3, 4 páginas de efectos adversos que pueden ir a leer a la casa, pero que tampoco entienden a profundidad. Entonces, ¿cuál es el acompañamiento clínico? En mi visión personal es que en realidad el médico internista tiene el dueño del paciente, hablando mal y pronto, tiene que ser el médico de cabecera y trabajar en conjunto. Cuando hay un efecto adverso, tiene que acudir a su médico clínico. El médico clínico, al igual que maneja la insuficiencia cardíaca, el EPOC, también debería manejar lo que son los efectos adversos de una quimioterapia, de los medicamentos modernos que hoy día tenemos. Pienso que tienen que acompañarnos muchísimo más y no como un actor secundario. Repito de nuevo, somos nosotros los que tenemos que derivarle a su médico principal, y que yo me tomo la molestia esto en consultorio en decir, bueno, acá no funciona el sistema de salud, pero esto es así. Tenés que tener un clínico de cabecera que trabaje con nosotros con ellos, y ir viendo la evolución de la enfermedad y sobre todo los efectos adversos. También planificar cosas a largo plazo. Nosotros en consultorio muchas veces no podemos mirar lo que es colesterol, triglicéridos, si tiene una disfunción cardíaca, una arritmia, muchas cosas que el médico clínico es el encargado. Se vende. Gracias por darnos ese espacio dentro de tu especialidad. De hecho, estamos convencidos de que el empoderarse del paciente tiene que ser una visión cada vez más fuerte en cuanto a los colegas que hacemos en esta especialidad. Entendería que muchas veces salen con la bomba, pacientes que salen con la bomba de información encima con el impacto que le genera, que le dijeron que tiene un cáncer y se siente desorientado sin saber para dónde ir, a quién preguntar, a quién acudir. Tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene una enfermedad renal, tiene una otra patología. Las enfermedades se presentan cuando ellas quieren. Entonces, pienso que definitivamente, como vos lo dijiste, no podemos ser actores secundarios en esta película tan importante para la vida del paciente. Bueno,
como no lo importante en cáncer de mama es saber si no se cura. Ah, el término. Bueno, a mí me crea un poco de ansiedad, voy a hablar a título personal, obvio, hablar de curación. Para hablar de curación creo que finalmente tenemos que dejar que pasen 20 o 30 años y mirar para atrás y decir, seguro, porque en realidad está siempre latente el riesgo de recaída. Estoy hablando de la mayoría de los pacientes. Ahora, otro concepto importante es que el cáncer descubierto muy a tiempo sí podemos curar. Pero descubrir a tiempo, ¿qué significa? Una mamografía que empieza a detectar un nódulo a partir de un milímetro, que podamos realmente identificar en etapa muy temprana, estamos muy lejos todavía, pero ese es el pool de pacientes del que podemos decir probablemente estás curado. A esos pacientes le podría llamar. Y lo que hoy día manejamos en oncología es la cronificación de los pacientes. El cáncer de próstata en su mayoría está cronificado, pacientes que pueden vivir 20, 30 años. Obviamente no estoy hablando de todo, porque alguno dirá, no, le conozco a este, no, se fue a los 6 meses, se fue a los 1 año. Uno puede ver. Hay que recordar que un cáncer de próstata no es igual a otro cáncer de próstata. Y también así estamos teniendo en el cáncer de mama, como mencioné hace rato, aquellas HER positivas, por ejemplo, un subgrupo de las HER positivas que están viviendo muchísimos años y que en otros lugares ya se animan a hablar de curación. Gracias, doctora, por acompañarnos este día en esta jornada. Realmente, lo que estoy acá frente tuyo aprendí muchísimo y estoy seguro que lo que nos ven también van a aprender bastante. Para cerrar ya un poco esta entrevista, te invito a que nos des un poco algunas palabras para tratar de concientizarnos ya a los médicos y a la población en general también, que a lo mejor ve este video en relación a estas campañas que se hacen cada octubre y todo. Me imagino que no tiene que ser nada para octubre, sino todo el año. Y la importancia de estas campañas de detección precoz y del impacto que pueden tener en la salud de las personas. Entonces, para ir cerrando con esta entrevista, te diría algunas palabras en relación A eso. a eso. Ya, que es fundamental la detección precoz. Que la detección precoz salva vidas y cambia radicalmente la vida. Ahora, hay algo que siempre me inquietó. Hay muchas campañas de prevención. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que le detiene a cualquier ciudadano común a ir a hacerse este tipo de estudios? En cáncer de cuello uterino se estudió bastante. Las mujeres en la población rural que no podían dejarle a sus hijos, que no tienen cómo dejarle, acercarse hasta un lugar, etc. Pero hoy día tenemos un sistema nacional de salud, tenemos lo que es APS, que debería llegar realmente a toda la población. Entonces, hay mucho por hacer y finalmente es hacer lo que hay que hacer. Bien. De nuevo, doctora, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo, tu conocimiento. Estoy seguro que esta no va a ser la última vez que vamos a encontrarnos a hablar sobre cáncer en medicina interna. Okay. Vamos a tener seguramente jornada o en nuestro congreso de compañía. Entonces, de vuelta, muchas gracias. Y muchas gracias a la audiencia que nos está viendo también. Y espero que este material que le dejamos acá les pueda servir para guiar un poco en algunos puntos de práctica clínica. De mi parte, yo me despido de ustedes, desde la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Próximamente estaremos seguramente hablando sobre otros temas de interés clínico. Muchísimas gracias.